Ya, entonces una vez que hemos delimitado quiénes pueden ser los trabajadores, bueno, ahí veíamos en el video un poco el resumen de de la parte introductoria que habíamos hablado, ¿no? Cuáles eran esos posibles riesgos que puede sufrir el trabajador. Los trabajos en tensión, normalmente la mejor forma de hacerlo es tomando distancia, ¿no? Con el punto. Para ello normalmente se utilizan pérdidas, ¿no? Aquí yo tenía un pequeño video. Pero bueno, aquí lo que les quería mostrar era la generación de un arco eléctrico durante una maniobra de apertura de un seccionador en un poste, ¿no? Voy a poner aquí antes de pasar. Aquí vamos a estar trabajando con potencial, una pérdida, ¿verdad? Entonces va a ser la apertura, ¿no? De salir. Una pérdida, vemos que tiene distancia con el área, está electrificada. Entonces vimos cómo se abre, ¿verdad? Y se generó ahí un arco eléctrico, ¿no? Es algo que puede pasar en algunas ocasiones, ¿no? En algunas ocasiones cuando se está maniobrando en líneas de media tensión. Y bueno, ahí quería mostrarles un poco el arco eléctrico, ¿no? Y pueden haber notado que estaba trabajando a distancia el trabajador, ¿sí? Y se descargó en el aire, ¿sí? Normalmente tendría que descargarse a tierra, pero por esa descarga súbita, pues va a través del aire. Bueno, ahora sí vamos a definir cuáles son las distancias de peligro donde el trabajador, estando cerca del área electrificada, correrá cierto peligro y cuáles son las de proximidad donde podrá operar con mayor facilidad. Perdón, las zonas de peligro o zonas de trabajo en tensión, ¿sí? Es el espacio alrededor de los elementos de tensión en la que la presencia de un trabajador desprotegido supone un riesgo grave e inminente de que se produzca un arco eléctrico o un contacto directo con elementos de tensión. Vemos aquí en la parte interna del círculo, esa es la zona de peligro. Háblese, pongo un ejemplo, tal vez es un área de transformación, donde existen transformadores, donde hay todo este tipo de situaciones, y puede que hayan operadores que alrededor de este transformador siempre tienen que ir a tomar medidas, vigilar el correcto funcionamiento, tienen que estar alrededor de la zona, ¿sí? El trabajar alrededor de la zona ya implica un peligro, sin que usted tenga que hacer nada. Ya está entrando en una zona de peligro. ¿Por qué? Porque si usted no cuenta con el equipo de protección adecuada, como son cascos aisladores o cascos dieléctricos que impiden el paso de la energía eléctrica, no todos los cascos impiden el paso de la energía eléctrica. Los cascos normales no lo hacen, solo protegen de proyecciones de herramientas o de cosas sobre la cabeza, pero no cuidan al trabajador del contacto eléctrico, ¿sí? Entonces, el simple hecho de estar trabajando alrededor, vigilando, ya implica un riesgo para el trabajador, ¿sí? Entonces, diríamos que esta será toda una zona de peligro, en un cierto grado, dependiendo del análisis propio, ¿no? De cada situación, habrá un radio que se considerará zona de peligro, ¿sí? Después tendremos diferentes zonas de proximidad. ¿Cuáles serán estas zonas de proximidad? Son un espacio que, en base al análisis propio del trabajo, será un espacio delimitado alrededor de la zona de peligro, con una entrada limitada a trabajadores autorizados o calificados o bien bajo su vigilancia, ¿no? Entonces aquí, en estas zonas de proximidad, yo ya podré trabajar, pero igualmente tendré que tener
las diferentes consideraciones de seguridad. Y por acá vemos una barrera física, ¿sí? Normalmente esta barrera física se utiliza, como vemos aquí en la foto, ¿no? Digamos que esta es un seccionador que tenemos que abrir en algún transformador, se me ocurre, ¿no? Entonces, la zona de trabajo del trabajador tendría que ser una zona aislada, una barrera, ¿verdad? Donde él, trabajando con una pérdiga, ¿sí? Tendrá que maniobrar y entrar en la zona de peligro, pero a través de una pérdiga aislada. Dejará su respectiva zona de proximidad y dejará su respectiva zona de peligro. Para hacer este cálculo, bueno, ya es un poquito más extenso, no lo veremos, simplemente vamos a ver así a breves rasgos, ¿no? Muchas veces, y lo digo muchas veces porque yo también lo he hecho, ¿no? Muchas veces cuando vamos a maniobrar equipos, tableros de distribución general, yo, por ejemplo, cuando he armado un tablero ya de potencia, donde hay que, viene distribuido directamente del transformador a los breakers. Entonces, como yo armé el tablero, entro en confianza, ¿verdad? Armé el tablero, bla, 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 ya lo hice. ¿Y qué me pasó recientemente? Armé el tablero, ya dejé electrificada el tablero con lo que venía directamente del transformador. Y ya estaba subido el breaker. Entonces, como yo ya había adquirido una confianza con el tablero principal, me pongo a etiquetar ciertas cositas que me faltaban en el tablero y cuando ¡pau!, me coge la corriente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros tendemos a tomar confianza con las instalaciones donde nosotros trabajamos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, incluso en ciertos tableros, bueno, un tablero yo lo puse a tierra, pero incluso hay personas que no ponen a tierra el tablero principal y el simple hecho de usted ir a trabajar o maniobrar ahí, al entrar en contacto con el tablero, ya va a tener una pequeña descarga eléctrica. Entonces, yo no digo que vamos a trabajar con miedo, pero sí, la forma correcta es ponerse los guantes de aislamiento para trabajo eléctrico. Ahora sí, abro el tablero, ahora sí desconecto la tensión y ahora sí hagamos lo que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, incluso en esos trabajos directos hay que tomar ese tipo de medidas de prevención. Bueno, ahora sí, vamos a hablar de los diferentes tipos de trabajo, ¿sí? De los diferentes tipos de trabajos eléctricos. Lo más importante, el más importante, metodología de trabajo, trabajar sin tensión. Siempre que yo pueda trabajar sin tensión, lo voy a hacer. No es que a mí no pasa nada, que a mí me gusta trabajar en caliente, que a mí me gusta que me coja la corriente, bla, 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 no quiero molestar a nadie, no. Usted como persona formada, que se está formando como profesional, sabe que hay o que pueden ocurrir riesgos para su salud, y no solo para su salud, también para las instalaciones de la empresa. Pues nosotros como trabajadores tenemos que cuidar nuestro bienestar, pero también las instalaciones, ¿sí? Los bienes de la empresa. Yo siempre que pueda hacerlo, voy a trabajar sin tensión. ¿Y qué definimos aquí? Trabajos sin tensión. Trabajos en instalaciones eléctricas que se realizan después de haber tomado todas las medidas necesarias para mantener la instalación sin tensión. Habíamos dicho que quienes pueden hacer estos trabajos, quitar la alimentación, trabajadores con cierto conocimiento, ¿verdad? Tanto en baja como en alta tensión. ¿Y quiénes pueden hacer ya una vez que hemos quitado? Pues dependiendo de lo que vayan a hacer también, pues simplemente un trabajador con formación básica. Será el procedimiento que debemos hacer siempre que vayamos a hacer trabajos de maniobras y mediciones de ensayos, salvo que a mí me pida esas maniobras, me pidan contención, tendré que dejarlas con tensión. ¿Sí? ¿Qué más tenemos? Ya. Entonces aquí
claramente vemos la única excepción que podemos hacer en las maniobras, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, aquí me está. Necesitamos el suministro para poder verificar, necesitamos que veamos si con tensión hay seguridad o no, y hay que estar apagando y desconectando, ¿no? Casi siempre las maniobras son eso. Entonces, esa sería la única sección donde yo puedo decir, no, no le quitemos la tensión, vamos a tener que probar, hay que dejarle la tensión, ¿sí? Vemos acá otra definición que tenemos. ¿Cuáles son las tensiones de seguridad? ¿Sí? Son aquellas en las que pueden ser aplicadas por el cuerpo humano sin peligro. Más allá de eso, nosotros sabemos que lo que realmente le afecta al ser humano, pues es lo que atraviesa la corriente a través de nosotros, ¿sí? ¿Y cuáles son los efectos que puede ocurrir, los efectos fisiológicos que pueden tener la corriente sobre el cuerpo humano de acuerdo a su intensidad? Sí, estamos hablando por una frecuencia de 60 Hz, es decir, para la corriente que llega a mi casa, ¿sí? Que son 60 Hz, ¿no? Si yo a través de mi cuerpo tengo una descarga de 0 a 0,5 miliamperios, pues no tendremos ningún tipo de problema, ¿no? Simplemente es esa pequeña descarguita que uno siente un pequeño cosquilleo y no pasa nada. No es nociva para mi cuerpo, no pasa nada, ¿sí? Después tenemos de 0,5 a 10 miliamperios. Aquí ya vamos a tener calambres y movimientos reflejos musculares. No sé si a usted le ha pasado, a mí sí me ha pasado, ¿no? Que me coge la corriente y salto, ¿no? El susto. Y me duele la mano, ¿no? Me queda doliendo la mano, ¿no? Es como un calambre, como cuando uno le da un calambre, le queda doliendo, ¿verdad? El pie, la mano, así mismo termina doliendo cuando le pasa ya esta intensidad, ¿no? De 0,5 a 10 miliamperios. Después tenemos de 10 a 25 miliamperios. Ya tenemos contracciones musculares, agorratamiento en los brazos y piernas con dificultad de soltar los objetos, ¿sí? Eso es lo que pasa normalmente en menos de 10 miliamperios, pues simplemente uno tiene simplemente se asustó, suelta y le queda únicamente el dolor. Pero ya superado, aquí vemos el umbral de los 10 miliamperios, superados los 10 miliamperios, usted ya no puede soltar el cable, ¿no? ¿Por qué? Porque ya se contraen los músculos y no le permite soltar, ¿no? La única forma en que usted podría soltar eso es que quitan la alimentación eléctrica y que alguien le retire a usted, ¿no? Una vez que ya se ha quitado la alimentación. Entonces, porque si viene alguien sin quitar la alimentación, sufre el riesgo de también convertirse en parte del circuito, ¿no? En esta etapa de los 10 a 25 miliamperios, puede haber aumento de la presión arterial y de dificultades respiratorias. Entonces vemos, y aquí claramente vemos que el umbral máximo permisible para nosotros, sin ningún tipo de defecto, lo máximo que soportamos nosotros los seres humanos son los 10 miliamperios, ¿sí? Y aún así son dolorosos esos 10 miliamperios. Pasado eso ya tienen efectos nocivos sobre los trabajadores o sobre las personas. De 25 a 40 miliamperios tenemos una fuerte tetanización, irregularidades cardíacas, quemaduras, asfixia a partir de los 4 segundos. Ya vamos, les voy a mandar una pequeña consulta, ¿no? El paso de la corriente a través del cuerpo sí va a depender de la intensidad, pero también puede depender del tiempo que se ve expuesto esa persona, o también puede depender de la entrada de la corriente a través de la persona para generar más o menos daño, ¿sí? Y aquí dice que de 25 a 40 miliamperios, si pasamos más de 40 segundos, empieza a generar asfixia, ¿no? De 40 a 100 miliamperios, todos los efectos anteriores, que son tetanización pues hace referencia a, pues un poco a quemaduras, a desgastes, ¿no? En la entrada donde
donde tenemos la entrada de la corriente. Pero, ¿qué es lo que se agrega a los 40-100 miliamperios? Que tenemos fibrilación y arritmias cardíacas. Es decir, usted está entrando en paro cardíaco, ¿no? Si usted recibe aproximadamente 1 amperio a través de su cuerpo, tendría un paro cardíaco, quemaduras muy graves y seguramente ya para ese entonces probabilidad de muerte. Y de 1 a 5 amperios, todo lo anterior, pero con quemaduras muy graves y pues posiblemente ya perdió la vida, ¿no? Entonces vemos que para matar a una persona no necesitamos ni 1 amperio, ¿verdad? Pasado, yo diría que el umbral de muerte o de peligrosidad, entramos a partir de los 25 miliamperios, ¿no? Entonces es por eso que nosotros debemos siempre buscar la forma de trabajar sin tensión, ¿sí? Hay cierto, vimos aquí, bueno, aquí dice tensiones de seguridad, nosotros ya sabemos que hay corriente continua y corriente alterna, ¿no? Sería corrientes de seguridad donde nosotros lo máximo que podemos soportar serían los 10 miliamperios. Dicho esto y viendo la importancia, ¿sí?, del paso de corriente a través de nuestro cuerpo, vamos a cumplir las 5 reglas de oro cada vez que vamos a trabajar con riesgo eléctrico, ¿sí?, en instalaciones eléctricas. El primer paso, ya lo habíamos comentado, trabajos sin tensión directa. El primer paso es desconectar, ¿sí? Todo lo que exista dentro de mi instalación eléctrica, dice aquí, incluso condensadores, se me ocurre, bajé el breaker, verifiqué los breakers secundarios, pero por ahí se me quedó un UPS, un generador que acumulan energía. Ustedes saben que los condensadores acumulan energía y no sé si a ustedes les ha pasado que en esos televisores viejos habían esos capacitores enormes, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía el técnico electrónico? Venía, ¿verdad?, con el cautín y ponía en los terminales del condensador. ¿Para qué? Para descargarlo, ¿verdad? Porque caso contrario, al momento de maniobrar esa regleta, podría recibir cierta descarga el operario, ¿no? Entonces, por eso es importante que incluso acumuladores de energía que tengamos por ahí, tendríamos que desconectarlos, ¿sí? Para que no haya un reflujo. El segundo paso es prevenir que alguien vaya y accidentalmente vuelva a subirme ese breaker principal. ¿Cómo lo hago? Pues lo ideal sería poner enclavamientos mecánicos, por ejemplo, una traba con un candado, ¿no? Para prevenir la reconexión. Y este es un paso muy importante y creo que es el paso más obviado a lo largo de todas las instalaciones eléctricas. Porque normalmente la forma, si hablamos ya de trabajos de media tensión, aguas arriba, es decir, yo estoy trabajando aquí, y aguas arriba es donde se generan, es decir, está de aquí como en otra estación, tendrían que haberme desconectado, y tienen que trabajar por radio. Entonces están trabajando, y resulta que la persona que tenía que verificar el bloqueo tuvo algún tipo de situación. ¿Y qué es lo que ha pasado? Y se ha escuchado anécdotas de ese tipo. Viene un buen acomedido que dice, ve, está bajado el breaker, ¿qué pasaría? Bla, bla, bla. Y vuelve y lo sube. Y la persona que estaba maniobrando en otra estación, pues chao, ¿no? Entonces este es uno de los, diría, todos los pasos son importantes, pero este es un paso que suelen obviarse y que puede salvar vidas, ¿no? Aquí era lo que yo decía, aguas arriba y aguas abajo. Digamos que yo estoy trabajando, digamos que estoy trabajando aquí en mi estación de distribución, ¿sí? Y estoy trabajando en estas líneas de media tensión. Los postes sabemos que se alimenta toda la línea de media tensión, pero tienen un solo seccionador para líneas de media tensión de 2, 3 kilómetros, ¿no?
Entonces yo tendré que desconectar aguas arriba, quiere decir dónde viene la generación. Es decir, tendré que desconectar aquí y tendré que desconectar acá. ¿Sí? Pero si por el contrario estoy trabajando aquí en el área de transmisión, que es muy alta tensión, tendré que desconectarme aguas abajo. Es decir, aquí, ¿verdad? Igual tendré que desconectarme para impedir que algún tipo de retorno vaya hacia acá y también tendré que desconectarme aguas arriba, es decir, por acá. ¿Sí? Eso es normalmente que suelen hablar de esa forma, ¿no? Aguas arriba y aguas abajo. Aguas arriba hace referencia a donde se genera o donde está la conexión, es decir, donde estaría mi breaker principal o donde se genera la electricidad, y aguas abajo donde está conectada las instalaciones eléctricas. ¿Sí? Como si voy a trabajar en mi breaker principal, en mi tablero principal, tendré que aislar mis subtableros, ¿no? Aguas abajo, para que no haya ningún problema. Voy a conectar por aquí mi cargador. Ojo. Ya. Entonces, primer paso, desconectar. Segundo paso, verificar o bloquear para que nadie más vuelva a reponerme la electricidad mientras yo estoy trabajando. Tercer paso, verificar que evidentemente ya no hay tensión. Para ello me puedo utilizar hay puntas que se acoplan, ¿verdad? Para medir ausencia de energía. Nosotros trabajamos y estamos trabajando en algo que tengamos más acceso, los multímetros, la punta amperimétrica, en algunos países le conocen como el polímetro. ¿Ya? Entonces, el segundo paso es verificar que no hay tensión. El cuarto paso es poner a tierra y en cortocircuito todos los elementos que podrían acumular energía. ¿Sí? Yo les decía, digamos que por ahí estoy trabajando en cierta área y dentro de mi instalación hay un transformador. Tendré que cortocircuitarlo y mandarlo a tierra. Pero si estoy trabajando en mi casa, donde no hay elementos acumuladores, ese tipo de cosas, pues no necesito mandarlo a tierra, porque por inspección visual me doy cuenta que no pasaría nada, que no hay acumulación de energía en ciertos puntos. Pero si usted desea hacerlo, aterrizar, tal vez ese tablero principal no está conectado a tierra, usted puede aterrizarlo de manera temporal mientras usted hace sus maniobras. Entonces usted desconecta y quiere aterrizar de igual forma ese tablero, porque dice que quiere evitarse cualquier problema, lo puede hacer, ¿no? De forma temporal y cumple con el cuarto paso. Y sería lo ideal, ¿no? Cumplir con ese cuarto paso. Y el quinto paso, pues es delimitar. Bueno, aquí yo estoy trabajando, vamos a poner mi cinta amarilla y nadie va a cruzar por aquí, ¿sí? Simplemente nosotros, ¿sí? Entonces, Freddy, ¿cuáles son esas 5 reglas de oro? No está Freddy, ya se durmieron. Luis, ¿cuáles son las 5 reglas de oro en resumen? Ya se durmieron todos aquí. Tener las debidas precauciones antes de realizar un trabajo. Ya, pero ¿cuáles son las 5 reglas de oro? Así en orden. No, le acabo de contarlas. Ponerse los equipos apropiados para realizar. ¿Qué no me escuchan ustedes? A ver, ¿quién sí estaba escuchando la clase? Primero sería desconectar. Ya, muy bien. Después sería prevenir cualquier posible conexión, o sea, bloquearla con algún tipo de breaker para que no se pueda conectar mientras está trabajando. Ya, muy bien. La tercera sería verificar que no haya tensión eléctrica. Ya, muy bien. La cuarta pone
poner a tierra en cortocircuito, y la 5, proteger frente a elementos en tensión y señalizar la zona. Todo eso se debe hacer con el debido equipo de protección. Ya, muy bien, gracias, Cristian. Bueno, Cristian sí ha estado atento, ¿verdad? Primero, desconectar, proteger que no nos vuelvan a enclavar, que nos vuelvan a reponer la energía, verificar la ausencia de energía, poner a tierra y señalizar. Muy bien. Cristian nos dijo así, en resumen. Ya de aquí en adelante no se les tiene que olvidar a ustedes. Vamos a ver un pequeño video aquí de lo que hemos comentado al momento. AICA, en colaboración con Asifor Ingeniería, recuerda la importancia de llevar a cabo las 5 reglas de oro en el protocolo de actuación para dejar sin tensión una instalación eléctrica. 5 reglas de oro. Protocolo de actuación en trabajos eléctricos. Previo al inicio se llevará a cabo el reconocimiento de la instalación, que incluye la charla pretarea con la revisión de equipos y verificación de protecciones. Primera regla de oro: desconectar. Dispón los medios de aislamiento. Ajústate los equipos de protección individual. Y procede a desconectar las fuentes de energía. Segunda regla de oro: bloquear. Bloquea los mecanismos de maniobra. Señaliza claramente elementos de control y equipos de maniobra. Tercera regla de oro: verificar. Comprueba el funcionamiento del verificador de ausencia de tensión. Comprueba en todos los elementos o conductores de la zona de trabajo. Comprueba finalmente de nuevo el funcionamiento del verificador. Cuarta regla de oro: poner a tierra y en cortocircuito. Revisa el equipo de puesta a tierra. Tras conectar la grapa de tierra al circuito, comprueba la ausencia de tensión. Conecta las tierras a cada fase mediante la pértiga, evitando contactar con ellas. Quinta regla de oro: señalizar. Delimita la zona de trabajo. Identifica la entrada a la zona de trabajo. Recuerda: desconectar, bloquear, verificar, puesta a tierra y señalizar. La seguridad es cosa de todos. Muy bien, ¿no? Entonces ahí un recuento de lo que ya habíamos hablado, ¿no? Bien, una vez, ¿hasta aquí alguna pregunta, chicos? Están dormidos. No, ingeniero. Ahí ya. Muy bien, entonces, lo primero vimos trabajo sin tensión. Ahora sabemos que hay otros tipos de trabajo, que son los trabajos en tensión, donde no podremos quitar la energía eléctrica. Y aquí vimos que habían algunos métodos, como eran trabajos a potencial, trabajos a distancia y trabajos a contacto.
Vamos a hablar del primer método, de los trabajos a potencial. Los trabajos a potencial se realizan en líneas de muy alta tensión o de alta tensión. Estos trabajos los podríamos ubicar más bien en las zonas de generación de energía eléctrica. Digamos que Coca-Cola o Sinclair es una empresa de generación eléctrica, ¿no? Las líneas de transmisión de esta empresa pues son consideradas líneas de alta tensión. Entonces nosotros, por ejemplo, podríamos estar ubicando los trabajos de potencial en estas líneas de alta tensión de salida de este generador, ¿no? ¿Cuál es o en qué consiste este método? Pues básicamente consiste en que el trabajador forme parte del circuito, ¿sí? Que se convierta en parte del circuito. ¿Cómo lo logramos? Pues utilizando pues algún tipo de traje especial completamente conductor. No sé si ustedes en física escucharon la jaula de Faraday, ¿no? La jaula de Faraday pues fue un experimento que hizo Faraday en su momento, ¿verdad? Donde se vestía totalmente con un hilo conductor, se metía dentro de la caja que estaba electrificada y él, mientras estaba ahí adentro, no le pasaba nada, ¿no? La corriente circulaba a través de su traje, pero a él no le pasaba nada. Pues él básicamente se unió al circuito, pero él quedó aislado, ¿no? Porque si bien es cierto, el traje era conductor, por abajo era aislante, ¿no? Entonces a él no le pasaba nada. Pues básicamente eso consiste en un trabajo a potencial. Vamos a ver qué dice aquí. Este método requiere que el trabajador manipule directamente los conductores o elementos en tensión, para lo cual es necesario que se ponga el mismo potencial del elemento a trabajar, ¿sí? En estas condiciones debe estar asegurado su aislamiento respecto a tierra, a las otras fases de la instalación mediante elementos aislantes adecuados, a las diferencias de potencial existente. Bueno, habíamos dicho que tiene que tener este traje, ¿verdad? Pero también tiene que estar puesto a tierra ciertos elementos de la instalación eléctrica, ¿no? Porque imagínense, todo ese flujo de corriente tiene que descargarse hacia algún punto, ¿no? Entonces, la conexión de puesta a tierra también es importante. Y lo otro que necesitamos es ropa externa, ¿no? Lo que les había dicho, ropa externa conductora, que se conoce o viene del mismo criterio de la jaula de Faraday. En resumen, lo que les había dicho, el trabajador se une eléctricamente al elemento en tensión con el traje, mediante un conductor auxiliar, ¿sí? ¿Quiénes pueden hacer este tipo de trabajos? Pues solo personal calificado y personal autorizado, y adicionalmente tienen que ser trabajos con autorización por escrito. Yo lo puedo explicar así bastante a breves rasgos, pero vamos a ver aquí un pequeño video donde se entiende de mejor forma qué es un trabajo a potencial. Ya. Volvámonos a conectar, porque el video es un poco más largo del tiempo que nos sobra, ¿sí? Volvámonos a conectar, chicos, ya para finalizar la clase.